Sí. Ya estamos, doctora. Ya Muy estamos. buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de BRIM. El día de hoy nos acompaña la doctora Yvette van der Broek Rodríguez. Ella se encuentra en la red BRIM y está ahorita con videoconsultas, ¿verdad, doctora? Así es, presenciales y videoconsultas, pero también videoconsultas para toda la República. Ok, perfecto, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante son los problemas emocionales a consecuencia del confinamiento. Claro que sí. Adelante, doctora. Ok, gracias, muy amable. Pues buenas tardes a todos. Voy a empezarles a compartir aquí la pantalla también para empezar a ver las diapositivas y a presentarme con ustedes. Entonces, ok. Déjame ver. Uy, 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 aquí estamos. Ahí estamos, ok. Bueno, soy la psicóloga Yvette van den Broek, soy licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, tengo una especialización en psicodinamia por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, una maestría en psicobiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en investigación psicoanalítica por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, un diplomado en alteraciones del desarrollo e intervención temprana, y también tengo primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, brindo también atención ya sea en inglés y en español, y como mencionábamos, vía remota o también vía presencial, pero mayormente ahorita, por las circunstancias, ya sea vía remota, virtual. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Primero quería esta breve presentación. Y como decía Mónica, vamos a hablar de los problemas emocionales a consecuencia del confinamiento. ¿Ok? Y bueno, lo que hemos vivido todo este año, ya casi 2 meses, ha sido una situación muy especial. Como todos sabemos, se decretó una pandemia por SARS-CoV-2, que sería lo que conocemos como coronavirus, que provoca la enfermedad del COVID. Y esto dio lugar a que se adoptaran varias medidas a nivel social, a nivel conductual, para evitar contagios, esto en todos los países del mundo, para obviamente proteger la salud de todos nosotros. Eh, en primer lugar, la física, y que trajo sus repercusiones de alguna manera en la salud mental, pero que ahorita lo que se han denominado también como la segunda pandemia o la pandemia que continúa, sería la pandemia de la salud mental, porque sí ha habido, se generó un impacto muy significativo en la forma de vida de todas las personas, de todos, para todos nosotros. Fue una situación pues de fuerte impacto, algo que los grandes especialistas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de todas las organizaciones de salud a nivel mundial, han determinado como una sintomatología muy parecida en términos psicológicos a la que se puede observar en diferentes desastres, ya sea en guerras mundiales, en terremotos devastadores, en situaciones que son de extrema devastación. Entonces, por esto es de que se han generado toda una serie de medidas para procurar y proveer
una buena salud en todos nosotros que hemos vivido toda esta situación del confinamiento, que fue, bueno, una de las principales conductas que se adoptaron, perdón, para evitar los contagios, preservar en la medida de lo posible la salud. Eh, Podríamos pensar, ok, ¿cuáles fueron? Y si todos nosotros lo vamos recordando, ¿cuáles fueron o cuáles han sido las principales sensaciones a nivel emocional que todos fuimos sintiendo, los sentimientos, las sensaciones? Bueno, una de ellas fue la gran sensación de vulnerabilidad, que va también acompañada de, obviamente, de incertidumbre como consecuencia de la vulnerabilidad. Pero una vez que una persona se siente que es muy vulnerable o que puede estar sujeta a algo que desconoce, que da mucho miedo y que sobre todo atenta contra la vida, pues sí genera una incertidumbre y una vulnerabilidad muy, muy, muy grande. Esto trae por consecuencia que se presenten diversos tipos de síntomas psicológicos, de síntomas emocionales, que pueden presentarse en todas las personas, que pueden presentarse en algunas, que pueden aparentemente no presentarse en alguien, pero de alguna u otra manera se van a manifestar, porque nos enfrentamos a algo desconocido, algo que no se sabía ni qué era, ni qué tipo de, en este caso concreto, ni qué tipo de virus era, ni qué consecuencias traía, ni cómo se iba a controlar, que eso era la sensación y todavía es lo que trae fuertemente. No sabemos todavía, aun cuando ya hay vacunas, ya hay bastantes medidas, sobre todo el confinamiento que se utilizó en todas partes del mundo y se sigue utilizando todavía ahorita. Se están haciendo confinamientos muy, muy estrictos porque en algunos países está muy fuertes algunas oleadas. Entonces, eh, todas estas medidas que tuvieron que tomarse para preservar nuestra salud física, pues también, repito, estaban generando toda una sensación de incomodidad, de desconcierto, de incertidumbre emocional. ¿Y eso qué sería lo que después traería? O los principales síntomas, o lo que mayormente todos podemos haber notado en nosotros mismos o en alguna otra persona, pero que casi todos las vivimos. Primero, pues sería, y no necesariamente en este orden, pero pues la ansiedad, ¿no? Hubo mucha gente que se siente extremadamente ansiosa todavía, que están con mucho temor de salir a la calle, que les da mucho miedo, o personas, curiosamente, que están muy ansiosas y actúan de manera contraria. Es decir, actúan como si no estuvieran ansiosas, como si no les diera miedo, y entonces se muestran como muy rebeldes, ¿no? De salir, de exponerse incluso al virus, de forma muy, muy brusca, pero también es una forma en la que están manejando la ansiedad que tienen, que experimentan. Y la ansiedad es algo que, que, va también muy acompañada, por supuesto, y se genera por la vulnerabilidad, va muy acompañada de la incertidumbre y se puede manifestar de muchas formas. Puede haber gente que dejó de comer, puede haber gente que comió de más, puede haber gente que empezó a consumir quizá más alcohol o algún tipo de droga, gente que dormía mucho o algo que se presentó también muchísimo y que se ha presentado mucho, casi en un porcentaje muy, muy elevado, fue el insomnio. El insomnio es la dificultad para poder dormir y hay tres tipos de insomnio. El inicial,
que es la dificultad para poder conciliar el sueño y que esto puede llevar desde horas hasta gente que definitivamente no puede dormir en toda la noche, o personas que se tardan, si normalmente se tardan 10 minutos, 15 en dormir, pues ahora se tardaban incluso 2, 3 horas para poder conciliar el sueño. Otro tipo de insomnio es el insomnio intermedio, es de que te levantes y te despiertes en la noche y no puedas volver a conciliar el sueño fácilmente. O no lo puedas volver a conciliar, es decir, que no te puedas volver a dormir, o que te cueste muchísimo trabajo, que pasen muchas horas para que esto suceda. Y el otro tipo de insomnio que existe es el insomnio eh, final o terminal, que es la gente que se despierta extremadamente temprano, quizá a las 4 o 5 de la mañana y no pueden volver a conciliar el sueño. Lo que hemos observado que se ha presentado muchísimo en el confinamiento han sido, bueno, los tres tipos de insomnio, pero el que mayor mente se ha puntualizado es el insomnio en donde cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Y esto genera a la vez mucha ansiedad porque no se puede dormir por la preocupación, las preocupaciones de la salud física, del dinero, porque se está dejando de trabajar o de hacer las actividades que se podían hacer normalmente, entonces se deja de tener más poder adquisitivo, la preocupación también por los trabajos, si se podían conservar, si se pueden conservar o si no se pueden conservar. Entonces es como una situación emocional y otra que se van uniendo, que se van juntando y generan todo un síndrome muy particular, muy específico y a veces muy difícil de manejar. Otro de los síntomas, y después si quieren, tengo entendido que hay también una sección de preguntas, podemos aclarar cualquiera de las dudas que tengan. Otro de los síntomas muy importantes es la labilidad emocional. La habilidad emocional significa eh, que hay cambios emocionales bruscos o muy acentuados. Por ejemplo, que una persona puede estar contenta y de repente está muy enojada. O un día está muy alegre, sin razón aparente, y al otro día está muy triste y llorando, ¿no? Es decir, de que hay cambios de humor con frecuencia y sin que haya una razón aparente para ello. Otro de las características es la irritabilidad. Esto también se presentaba mucho y lo hemos visto mucho, incluso con memes que suben, bueno, no memes, sino videos que suben de gente que está muy enojada porque no la dejan entrar a algún lugar sin cubrebocas o porque por cualquier cosa, ¿no? Hay una gran facilidad de enojarse. Y esto va otra vez ligado sobre todo a la vulnerabilidad y a la incertidumbre de no saber qué va a pasar y eso genera muchísimo descontrol y mucho coraje. Otro del grupo de síntomas muy significativos son los síntomas depresivos, que estos van desde personas que están de veras francamente deprimidas y lo dicen, que se sienten deprimidas, tienen llanto fácil, se sienten muy tristes, se sienten muy solos, sienten que no van a poder salir del problema, hasta síntomas que podrían no parecer depresivos, pero que lo son. Otra vez también como el pasar mucho tiempo durmiendo, el que se incremente la ingesta de alimentos, es decir, de alcohol también, varios síntomas pueden no parecer depresivos, pero que en el fondo sí lo son. Y todo esto es importante para ver cómo se van a tratar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después?
Y también están los pensamientos intrusivos, esto es, pensamientos que están todo el tiempo como tal cual, ¿no? Metiéndose en la cabeza de qué horror, esto está terrible, me voy a morir, nos vamos a morir todos, nos vamos a contagiar, o cómo vamos a salir adelante, o me duele la cabeza y seguro ya tengo COVID, o me duele un poco la garganta y ya tengo COVID. Y de veras de generar una ansiedad muy fuerte porque sí se vive así, ¿no? De ya tengo tos, seguramente ya tengo COVID, o de contar los días de, no sé, tuve que ir al súper y eso fue hace 5 días y estoy contando los días para ver si me voy a contagiar o no, ¿no? Entonces, todos estos son de los síntomas principales. Otros que también son de los síntomas principales y que ya hemos mencionado algunos, es el llanto fácil. Este puede estar acompañado de depresión o no, pero de repente personas que están, eh, que, que pueden estar viendo hasta una caricatura, por ponerlo así, y empiezan a llorar o empiezan a platicar de una situación no, incluso no relacionada con el coronavirus, con la pandemia, y que suelen tener lloran muy, muy fácilmente. Obviamente está el miedo y este va desde el hecho de pensar, de gente que piensa, me voy a morir y no voy a poder salir adelante de esta situación, o se pueden morir o contagiar las personas que están alrededor mío. Como mencionaba hace rato, también se presenta muchísimo la frustración y la impotencia, que esto va muy relacionado con esto que mencionábamos de, ante toda esta situación de vulnerabilidad, de incertidumbre, pues se genera mucha frustración porque no se puede hacer nada, y mucha impotencia porque ¿qué podemos hacer ante una pandemia y ante un confinamiento, ¿no? Si se tiene que acatar, se tiene que hacer lo que nos piden las personas en salud que manejan estas situaciones, y lo tenemos que acatar por nuestro bienestar. Pero obviamente es el bienestar físico, pero ha tenido, y como repito, se ha visto a nivel mundial las consecuencias muy importantes a nivel psicológico. Está también los sentimientos de soledad, que suelen acrecentarse mucho, sobre todo en personas que han tenido que enfrentar el confinamiento solas. Hay muchas personas que viven solas y tienen que estar confinadas. Entonces sí les es muy difícil, porque además de que sienten el temor, la frustración, la impotencia, eh, todo lo que mencionábamos hace un momento, todos los sentimientos y todas las emociones que afectan y que están denotando que nuestra salud mental nos está diciendo ayúdame, ayúdame, eh, estando solos, pues sí, el confinamiento se vive de una manera mucho más difícil, y sí es gente que necesita también una ayuda muy particular y muy urgente, porque puede acarrear, como lo vimos en algunos casos, incluso hubo gente que, que directamente por las consecuencias del confinamiento y de la pandemia hubo intentos suicidas o incluso actos suicidas. Tenemos también lo que es la intolerancia hacia otros. Esto se presenta mucho, un poquito al revés de los sentimientos de soledad, con personas que viven el confinamiento solas, o que incluso lo viven acompañadas pero se sienten muy solitas. Aquí lo podemos ver, la intolerancia hacia otros, en espacios quizá no muy grandes, y que la familia es grande, y que tienen que convivir, estar todo el tiempo con el esposo, la esposa, los hijos, y después las clases de los hijos, y no pueden y estar confinados, ¿no? Entonces sí hay puede haber una marcada intolerancia hacia otras personas, y que hace otra vez sentir una frustración importante
y coraje. Y todos y estos dos, junto con algunos que hemos mencionado, traen también consigo la sensación de querer huir, ¿no? Es decir, siempre ante una situación muy difícil como la que hemos estado viviendo, de la pandemia y del confinamiento, sí dan ganas de tal cual salir corriendo, ¿sí? Porque ya se está enfrentando la situación en como cada quien lo pueda enfrentar con sus herramientas emocionales. Ya se está enfrentando una situación muy difícil, pero también se puede presentar esta sensación de querer salir corriendo y desaparecer, ¿no? Una forma eh, eh, natural. Ahorita vamos a ver esto también. Puede haber también disociación. Este es un término un poquito más técnico, pero es algo muy sencillo. Es cuando estás en una situación muy difícil emocionalmente, es muy difícil poderla manejar y tu reacción es como si te dividieras un poquito, como la de, pues, como si tuvieras casi casi un mundo imaginario, ¿no? En donde mejor juego que vivo en ese mundo imaginario porque esta realidad me está resultando extremadamente difícil. Y por último, además de que, bueno, por supuesto hay muchos síntomas, pero de estos, de los más importantes, de que nos den tiempo por cualquier duda que pudiera surgir, es lo que mencionaba de las adicciones o el aumento en el uso de alcohol o de otras drogas. Esto también se ha presentado mucho. Eh, eh, Desde principios de la pandemia empezamos a ver esto, sobre todo obviamente del confinamiento, lo empezamos a ver de una manera muy significativa. Todas estas reacciones, era lo que yo les empezaba a comentar hace un momento, como estamos viviendo una situación muy difícil, viviendo una situación que, como comentaba en un principio, se considera una situación de desastre, o sea, de un desastre grave, de un desastre fuerte, se consideran hasta cierto punto reacciones normales frente a una situación anormal, ¿no? Y no necesariamente van a constituir un trastorno, no necesariamente. Sin embargo, cualquiera de estas sintomatología o de estas situaciones emocionales que mencionamos ahorita, si llegan a prolongarse en el tiempo, si llegan a hacerse muy intensas, pueden tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar emocional de los niños, de los adolescentes, de los papás, de las parejas, de cualquier persona a mediano plazo y a largo plazo. Se ha visto incluso también en corto plazo. Se ha visto, sí, como mencionaba, en algunas situaciones de ideación suicida, por ejemplo, que ya es un poco más extremo, pero sí se han visto situaciones a corto plazo que sí ya pueden traer consecuencias negativas y que además no solo van a hacernos daño emocionalmente, sino también van a tener un impacto sobre la salud física. Entonces, ahí es donde es muy importante que pongamos mucha atención. Y yo creo que BRIM ha cuidado mucho en todos los sentidos a sus pacientes y que es muy importante que veamos que todo lo que ha sucedido eh, en, en el confinamiento y a raíz de la pandemia y el COVID y todo esto, que por supuesto existen todos los médicos y todos los especialistas para poder tratar todos estos trastornos, creo que es muy importante que se tome y que estén tomando en cuenta todos los problemas de salud mental, porque se están viendo muchísimo y se van a ver mucho más de lo que teníamos y lo que teníamos contemplado todas las asociaciones de psicólogos
y también la Organización Mundial de la Salud, que es quien principalmente está llevando obviamente todo este tipo de situaciones tan complejas por la pandemia. Entonces, los problemas de salud mental son, por supuesto, mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Ninguna, no quiere decir que alguna persona esté mal o no, sino está reaccionando emocionalmente ante un evento que es extraordinario, no es un evento que se presente de manera ordinaria, es un evento desastroso en muchos sentidos. La salud física, la salud mental, la salud económica, la salud familiar, es decir, afecta, abarca e impacta todas las áreas. Entonces, en este sentido, lo más importante es estar, por supuesto, bien físicamente y, en segundo lugar, bien emocionalmente, para de esa manera poder entonces hacer todo lo que tenemos que hacer para salir adelante en este sentido dentro del área psicológica, que es lo que a mí me corresponde. Alguna de las cosas que podemos hacer comúnmente para, para poder sentirnos un poco menos estresados, porque sabemos el estrés puede aumentar de peso, por supuesto, como decimos, contribuye al insomnio, y el insomnio trae hipertensión, puede traer muchos problemas a nivel físico, pero el estrés también, por otro lado, puede hacer en personas, por ejemplo, que tienen diabetes, que se descontrolen los niveles de glucosa, puede haber también hipertensión, puede haber taquicardia, es decir, puede haber bastantes factores. Y todos los que comentábamos, por supuesto, en el aspecto mental, todos los que comentábamos en el aspecto psicológico. Por eso es muy importante que por lo menos algunas cositas podamos hacer que van desde, de veras, si nos sentimos ya que el confinamiento es muy fuerte, que no podemos o que nos estamos sintiendo mal, pues interrumpir lo que estamos haciendo, pararnos, caminar, respirar, uh-huh, reflexionar sobre todo. Ahorita, por supuesto, estoy hablando de personas que afortunadamente no hayan tenido pérdidas de seres queridos, que ese es también otro rubro, porque ahí sí es otra situación muy diferente y muy dolorosa. Pero bueno, en situaciones donde no se esté enfermo o no se tenga gente enferma, también pensar, bueno, tengo ahorita salud, voy a seguirla procurando, o quienes estén enfermos, bueno, hacer todo lo que sea posible y esté a su alcance, y todo lo que se requiera hacer para salir adelante. Es muy importante también para reducir el estrés y fomentar el bienestar emocional, es conectarse con otras personas, estar siempre buscar contacto. Sabemos que no se puede por el confinamiento estarnos reuniendo todavía, no podemos estar haciendo todas las actividades que quisiéramos hacer a nivel físico con otras personas, pero sí podemos conectarnos, por ejemplo, como ahorita, en clases, en conferencias, hablar con tus amigos, con tus amigas, por Zoom, por WhatsApp, ver también a la gente o por vía telefónica. Mantener una rutina saludable también es muy importante. Esto es tratar también si hay dificultades, por ejemplo, con el sueño, tratar de dormirse más o menos a la misma hora, despertarse a la misma hora, desayunar lo que suelan desayunar, pero de una manera que sí se continúe con una rutina y que favorezca a la salud, tanto física como emocional. Algo que también es muy importante es como permitirnos el ser no solo amables con los demás, sino ser amables con nosotros mismos. Y esto muchas veces nos olvidamos de esta parte. Es decir,
como darnos chance, como decir, híjole, sí mereces un apapacho, sí mereces, sí te lo has pasado bien difícil, sí ha estado muy dura esta situación, eh, sí ha habido pérdidas, que todos hemos sufrido pérdidas y hemos llorado, ya sea por amigos, por familiares cercanos, por conocidos, sí decir, híjole, sí ha estado duro, esto sí ha estado difícil, sí ha estado fuerte, y también tratar de ser empáticos con los demás, tratar de ser amables con los demás. Y eso genera pues un ambiente como de calor, de bienestar cálido, ¿no? De bienestar emocional cálido. Por supuesto, algo que es muy importante es nunca temer ni nunca decir, ok, si necesito ayuda, claro, qué padre, aquí está la ayuda, la tengo, hay gente que sabe de qué se trata esto, hay gente que sabe cómo me puede ayudar a salir adelante de esta situación, de que yo no esté presentando problemas emocionales que a lo mejor ahorita no se notan mucho, pero que después me podrían traer consecuencias, ya sea a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi pareja, a mi novio o a mis papás, que puedan traer consecuencias mayores a las que se han estado viviendo. Repito, algo que es importante es de que puede haber casos en donde no, eh, no se manifiesten tanto los problemas de salud mental, pero que sí los haya. Entonces sí es importante, si empezamos a sentir mucho malestar o esto me está rebasando, sí solicitar ayuda siempre con un profesional. Y por último, algo que pues todos estamos pensando, todos los que nos dedicamos a estas áreas, es pues por supuesto, es proteger la salud de todas las personas, la salud mental de todas las personas que lo requieran, ofrecer contención emocional, es decir, ofrecer un ambiente cálido donde puedan expresar todo lo que pudieron estar viviendo, las pérdidas, los duelos, lo que están viviendo en estos momentos, para todas las personas que los necesiten. Las intervenciones que se recomiendan implementar siempre deben de promoverles y les van a promover seguridad, calma, esperanza, que es lo que todos necesitamos mucho, y conectividad. Otra vez ver cómo nos vamos a seguir conectando todos. Y lo más importante es brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación, es decir, ¿cómo vamos a solucionar todo esto? Ok, brindando alivio emocional de una manera lo más inmediata que se pueda. Facilitar la adaptación tanto a la situación de confinamiento como ahora lo que es la situación de la nueva normalidad. Prevenir a toda costa el desarrollo de cualquier tipo de psicopatología, de cualquier tipo de enfermedad psicológica, derivar a redes de apoyo adecuadas, como en este caso, pues sí, es a grupos de psicólogos que nos puedan contener y que nos brinden, obviamente, terapia de apoyo y psicoterapia, según lo que se vaya a necesitar. ¿Ok? Y ahorita pues estaría ya abierta a sus preguntas, cualquier pregunta que ustedes tuvieran. Muchas gracias, doctora Ivette Van der Broek. Gracias, al contrario. Tenemos algunas preguntas ya del público que ha estado participando. Y pues Claro que bueno, sí. Gustavo Vázquez pregunta, hola doctora, ¿qué ejercicios recomienda para tratar la ansiedad post-COVID? Ok, ejercicios de tipo respiratorio es lo que, respiratorio, no, estoy hablando de ansiedad, no de cómo manejar las secuelas que pudiera haber post-COVID,
sino los ejercicios de respiración para tranquilizar, para la ansiedad, suelen ser muy eficientes. Si esto todavía no es, si esto no empieza a dar resultado casi mm, al corto plazo, sí se requiere buscar ayuda psicológica, profesional, porque tenemos que ver qué es lo que está generando la ansiedad. Si que vuelva a dar el COVID, el temor a lo que se vivió, o el temor a que alguna otra persona se enferme, o las secuelas que pueda tener, ¿no? El paciente. Entonces depende un poquito la situación, pero sí se pueden hacer ejercicios de respiración, sobre todo ejercicios donde no se hiperventile, donde se hagan una, dos o tres respiraciones profundas y después se continúen con respiraciones normales sin que se esté hiperventilando, porque pues tampoco vamos a forzar a los pulmones, y esto es según cómo vayan también los tratamientos físicos. Uh-huh. Gracias, doctora. También otra pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que se siente triste? Yo creo que varios de los factores los comentamos un poquito. Yo creo que lo primero sería ver triste por qué está triste, ¿sí? Si ha vivido si vivió una pérdida, si está triste porque no puede ver o ir a la escuela, o no puede ver a su familia, o no puede ver a sus amigos. Es decir, primero tenemos que ver qué es lo que tiene a esta persona triste. Sí, vamos a hacer todo lo posible para que se abra, ¿no? Buscar el que se conecte con nosotros. Eh, Evitar que avance, evitar que esto se vaya, que se pudiese convertir en una depresión, que sería un poco más complicado. Pero lo primero sí, ok, ¿cómo ayudarle? Es otra vez dependiendo de qué es lo que tiene triste a esta persona, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Gracias, doctora. También Vera Aguilar pregunta, hay quienes ya generamos rutinas saludables durante este último año, pero esas rutinas también empiezan a ser cansadas. ¿Qué sugiere en estos casos? Ok, en el momento en que esas rutinas se hagan, en el momento en que estuvieron funcionando, eran las adecuadas. Si ya no están funcionando, si ya están generando apatía, si ya no están, entonces ya no están siendo saludables y hay que volvernos a replantear qué es lo que necesitamos hacer. Es decir, ok, esto ya levantarme a tal hora o estar en la escuela, depende de la edad de la persona, ¿verdad? Por supuesto, o estar trabajando, esto ya no me está funcionando. Se tiene que replantear y instaurar otra rutina que sea igual de saludable, pero que no esté aburriendo, ¿no? Que no sea aburrida. Gracias, doctora Yvette Van der Broek. También otra pregunta es, ¿cómo manejar la ansiedad en los niños? En los niños. Ok, en los niños es una situación un poquito, mm, son como dos circunstancias que se juntan, porque por una parte todo lo que nosotros vemos en los niños es mayormente reflejo de la situación que está o cómo lo están manejando los papás. Entonces, muchas veces si los papás están muy ansiosos, van a generar una situación de mayor ansiedad en los niños. Si los niños lo que más necesitan es certidumbre, seguridad, protección y cercanía. Si los papás les resulta difícil poder brindárselos, entonces van a generar mayor ansiedad en los niños. Si los niños están, otro ejemplo, si están muy expuestos a noticias en la televisión o en el radio y que no entiendan lo que está sucediendo, pero tienen edad para comprender un poco, se les explica. Incluso hay bastantes
documentales o caricaturas donde se explica desde qué es el coronavirus o qué es un virus y por qué hay que protegernos, por qué hay que traer cubrebocas. Entonces eso también, mientras los niños más entienden la situación, obviamente a su nivel, menos ansiedad van a tener. Pero aquí tenemos que esto que yo decía en un inicio, hay que siempre checar si es la ansiedad proveniente de los papás que se la están transmitiendo a los hijos o los hijos están hiperreaccionando. Uh-huh. Y en cualquier caso, ante cualquier situación, así como ahorita surgen las preguntas y todo esto, es buscar orientación, ¿no? Buscar orientación de cómo le hago, porque cada caso tiene su peculiaridad también, ¿no? Cada caso es particular y sí requiere eh, como una atención muy, muy precisa. Uh-huh. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cómo puedo evitar eh, los pensamientos intrusivos, sobre todo en la noche? ¿Cómo puedo que, perdón, no, Evitar los pensamientos intrusivos, sobre todo en la noche. en la noche? Híjole, es que ahí sí es donde más se presentan, es la situación más difícil, es lo que genera el insomnio de una manera muy importante, porque es cuando aparentemente debemos estar descansando y es cuando el cerebro te dice, hey, no, 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 ¿no? Casi casi te tocan, hey, no, ¿no? Como caricatura, no, no, no vas a, no te voy a dejar dormir, no te voy a dejar descansar. Otra vez, los ejercicios de respiración son muy buenos. El poder hablar, por lo menos algo que siempre funciona es tener una higiene de sueño muy, muy buena. Es decir, cuidar lo más que se pueda, que sea la misma hora en la que me duermo, la misma hora que me despierto, pase lo que pase. Digo, si hay una cena, no importa, pero en fin, digo, cena entre la poca gente que hay en la casa, pero de que se cuide mucho las horas de sueño. De que por lo menos 1 o 2 horas antes de la hora de dormir se apague, no se vean noticias, se apague el celular en cuanto a Twitter o Facebook o algo que esté dando noticias constantes de coronavirus que sean muy alarmantes para la persona, que le estén generando mucha ansiedad. Porque de ahí es donde se disparan todos los pensamientos. Empieza uno, no es que segura, hoy me dolió la cabeza o ahorita me está doliendo la garganta, seguramente ya me contagié, seguramente ya se contagió a alguien. Entonces ahí es donde empiezan todos los problemas. Entonces tenemos que disminuir lo más que se pueda toda la estimulación externa que nos va a generar estos pensamientos. Es decir, si nos está pasando ahorita la noticia de que la tercera ola y de que otra vez el confinamiento y de que la situación está terrible, no podemos verla por lo menos 1 o 2 horas antes de dormir, porque entonces no vamos a poder dormir y van a venir, ¿no? Es como si el cerebro fuera parte de una caricatura que te dice, ey, 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 y se nos aparece y te dice, ahora no vas a dormir y empiezas a pensar en todo lo que no debes de pensar. Algo que es muy bueno cuando la gente utiliza muchas técnicas y no les funciona, es ponerse a escribir estos pensamientos. Porque muchas veces están haciendo como mucho ruido y no nos dejan dormir porque uno dice, es que se me va a olvidar o mañana o mejor ahorita me pongo a buscar en Google o me pongo a buscar en la computadora, me pongo a preguntarle a alguien porque se me va a olvidar porque no voy a saber mañana qué hacer. Entonces, si uno los escribe, en un cuaderno, así como poner pensamientos intrusivos, los escribes y los dejas, inclusive al día siguiente cuando los ves, dices, híjole, ni siquiera era algo que me preocupaba tanto, o era algo que yo tenía la solución, pero en ese momento nuestro cerebro se pone a 1000 por hora y no nos permite descansar, ¿no? Ajá. Gracias, doctora Ivette. También otra pregunta es,
¿Cómo puede evitar el miedo a salir luego de estar todo el año pasado en casa? Bueno, es muy difícil, todos lo hemos vivido y es algo que tiene que hacerse primero poco a poco con todas las medidas de seguridad, en el sentido, si para una persona una medida de seguridad es traer doble cubreboca, la careta, sus guantes, dejarla, ¿sí? Es decir, no se vale que alguien diga, ay, qué exagerada, porque luego hay mucha gente que dice, ay, qué exagerada, o cómo es posible que hagas todo esto, y uno se está muriendo de miedo. Ahora, muchísimo más después de tanto tiempo donde no se ha podido salir. Entonces, tiene que ser muy poco a poco, no forzar a la persona, no decirle, no, no, ya tienes que salir y mira que ya, porque ya qué barbaridad. No, no forzar a la persona y, si y conforme la persona lo vaya pudiendo hacer. Para que esto no se convierta en una situación que al rato de veras no quieran salir de su casa para absolutamente nada, ¿no? Que se ha presentado, digo, hay gente que, bueno, que no quiere salir hasta el año que entra, ¿no? Y es entendible, pero es algo que también se va a tener que ir quitando, que va a tener que ir desapareciendo. Entonces, aquí es dejarle el paso a la persona, no forzar a nadie. Eh, de la tercera edad, me imagino que quizá más los que no han querido no quieren salir, no forzar a nadie, ni decirle ya es hora, ni burlarse, ni nada de eso, porque va a generar sentimientos de mucha tristeza, de incomprensión, de soledad, ¿no? Otra pregunta, doctora, es, ¿cómo acompañar a alguien que ha perdido a un familiar por COVID? Miren, este sí es todo un proceso y es un proceso muy difícil por todo lo que sabemos y conocemos que conlleva la pérdida de alguien por COVID, porque no se puede estar con la persona, no se puede estar en sus últimos minutos, no se puede hacer un funeral como estamos acostumbrados a hacerlo o un entierro. Entonces, estas son situaciones muy difíciles donde yo sí lo que considero que es lo más correcto es recibir una orientación psicológica para poder hacerlo de una manera menos dolorosa, porque es una situación extremadamente dolorosa, sobre todo donde sucede muy rápido. En la mayoría de los casos son eventos que se dan muy rápido y donde no hay una despedida, o si de repente te dicen está muy bien y a las 2 horas te llaman y te dicen que ya falleció. Entonces es muy difícil, sí se necesita una comprensión muy grande hacia la persona que perdió a uno o dos o tres familiares por COVID. Se requiere mucha comprensión, mucha tolerancia, mucho entendimiento, eh, pero también ayuda muchísimo tener una ayuda profesional para ello. Gracias, doctora. También, ¿en dónde pueden encontrar grupos de apoyo? Ok, grupos de apoyo hay en varias partes. Se pueden desde meter a internet. La UNAM tiene todo tanto la UNAM como Locatel tienen por vía telefónica, tienen acompañamiento, que hablan y los pueden canalizar a grupos. Ahorita no tanto grupos por la situación, entonces no se pueden presentar porque todavía no podemos tener contacto tan cercano con personas diferentes o que no vivimos en la misma casa, pero sí se puede tener vía telefónica, la UNAM lo da, sé que Locatel también lo da. Y son eficientes, tienen su número de sesiones, pero sí lo manejan bien. Doctora, también si nos puede dar algunos consejos para evitar la ansiedad.
evitar la ansiedad. La ansiedad es una respuesta natural. Eh, Tendríamos que diferenciar quizá un poquito como el miedo y la ansiedad. El miedo es ante un evento real que existe, que es palpable y que yo incluso puedo evitarlo. Eh, o si no puedo evitarlo, como en este caso, en el caso de una pandemia o de un confinamiento, por una situación como la que estamos viviendo, eh, es algo real y se pueden tomar medidas, ¿sí? Pero en el caso de la ansiedad, muchas veces el miedo se puede ir transformando o puede dar lugar a la ansiedad, que es cuando no necesariamente hay un objeto identificable o real que esté provocando la ansiedad, que son más las ideas o los sentimientos de tipo psicológico los que están provocando todo este problema. Entonces, primero hay que ver como la diferencia entre una cosa y otra y si se está presentando miedo, porque a veces es miedo lo que sentimos, porque son muy parecidas, y aquí decir, bueno, es decir, el miedo es ante un evento muy claro, que es una pandemia y donde pues, mi vida puede correr peligro o la de mis seres queridos y pues se van a tomar todas las medidas como el confinamiento dentro de ellas para salir adelante. Y la ansiedad es, repito, cuando no hay un evento muy palpable, que es cuando ya rebasa lo que está, lo que está sucediendo en el exterior, rebasa lo que puedo manejar emocionalmente. Entonces me empiezo a sentir muy ansioso, me empiezo a sentir muy desesperado o desesperada, me empiezo a sentir muy desesperanzada, pero sobre todo con esta ansiedad de no quiero ni estornudar porque tengo miedo que me dé COVID o que alguien estornude cerca de mí, ¿no? Entonces, la diferencia parece muy, o sea, es como una línea muy delgadita, pero se puede tratar también. Es decir, en psicología lo que sucede mucho es de que no hay como lineamientos muy específicos para algo en general, ajá, sino cada caso en particular tiene lo que requiere. Por ejemplo, para una persona algo le puede funcionar muy bien para la ansiedad y para otra persona no le puede funcionar nada, ¿no? O para alguna, por ejemplo, las respiraciones o el meditar o estar en compañía de alguien que le genere tranquilidad puede ser como muy beneficioso para alguna persona y para otra persona a lo mejor hasta la genera más ansiedad. Entonces depende mucho de el caso, de cada caso. Gracias, doctora Yvette van der Broek. Su recomendación final para este tema, precisamente. Ok, creo que algo que es muy importante es que estamos viviendo una situación pues única. Yo creo que nadie nos imaginamos en nuestra vida que íbamos a vivir una pandemia de esta magnitud, donde ha habido una cantidad de pérdidas humanas muy fuertes, donde el dolor que se genera es muy intenso, donde el vivir una pandemia, un confinamiento, son experiencias fuertes que generan todos estos síntomas de los que estuvimos hablando. Y yo creo que algo que es muy importante, que ante cualquier situación que consideren que les es incómoda, les genera malestar emocional, que soliciten ayuda y les va a gustar mucho. Muchas gracias, doctora Yvette van der Broek Rodríguez. Vamos a Ay, recordarles gracias. a todos los que nos acompañaron que se encuentran en la red Dream y que pueden localizarla ahí precisamente para Ay, alguna claro, videoconsulta. muchas Está bien. gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego a todos.